Buenos días. Muchas gracias al Congreso Panameño de Oncología por la invitación. Mi nombre es Juan Carlos Galvis, soy oncólogo de radiaciones y me dedico solamente a tumores genitourinarios. Tengo una maestría en cáncer de próstata y soy el jefe de la unidad de radioterapia de Clínica Nogales. Para hoy quiero discutir con ustedes, estos son mis conflictos de intereses. Quiero compartir como unos avances de la radioterapia en el ambiente del cáncer de próstata y quiero dejarles algunos conceptos de hacia dónde va o hacia dónde se dirige la radioterapia en el cáncer de próstata. Para empezar, el tratamiento del cáncer de próstata inició primero con radioterapia que con prostatectomía. Acá podemos ver en este artículo histórico que se empezó por la braquiterapia. Entonces se hizo primero braquiterapia que prostatectomía. Entonces la radioterapia es una herramienta que lleva muchísimos años probándose en el cáncer de próstata. Y actualmente tiene mucha evidencia de estudios aleatorizados para su uso en el cáncer de próstata. Quería solamente tocar un segundo el tema de el PET-PSMA. Esta imagen ha cambiado por completo cómo entendemos la historia natural del cáncer de próstata. Es una excelente imagen y como pueden ver en la diapositiva, el PSMA tiene muchísimos más estudios que la MRI de cuerpo completo o que la gamografía ósea. Entonces, el PET llegó para quedarse y es una herramienta, sobre todo para los oncólogos de radiaciones, muy importante. También quería, por ejemplo, mostrarles que la radioterapia de intensidad modulada se empezó a utilizar masivamente sin ningún estudio clínico aleatorizado. Y con el PET tenemos ya muchísimos. Entonces, el PET-PSMA ya es un tren que ya se fue. El que se quede esperando, pues se va a quedar atrás. Quiero empezar con la enfermedad micrometastásica, porque este es un punto que se debate mucho actualmente, sobre todo en la enfermedad de alto y muy alto riesgo. Entonces, en la enfermedad de alto y muy alto riesgo y en la enfermedad oligometastásica, por supuesto, hay enfermedad micrometastásica. Esta es la razón por la cual están corriendo muchos estudios a hacer radioterapia con bloqueo hormonal más un bloqueo de segunda generación, porque los pacientes de alto y muy alto riesgo recaen con mucha facilidad. Entonces, tenemos que intensificar el tratamiento en este estadio de la enfermedad. ¿Por qué tenemos que intensificarlo? Porque hay una enfermedad micrometastásica. Este estudio del STAMPEDE, que fue publicado en ESMO del 2021, fue un estudio en el que se aleatorizó a radioterapia más bloqueo hormonal versus radioterapia más bloqueo hormonal más un agente de segunda generación que fue abiraterona. Eran pacientes de muy alto riesgo y algunos ya habían también en recaída. Lo interesante es que la supervivencia global fue impactada al añadirle la abiraterona en estadios localizados, es decir, o localmente avanzados, es decir, pacientes M0. Entonces, en pacientes M0, darle radioterapia más bloqueo hormonal más abiraterona aumentó la supervivencia global y de una manera importante. ¿Qué es lo interesante de este estudio? Que este estudio nos muestra que es muy probable que los pacientes de muy alto riesgo tengan enfermedad micrometastásica y se beneficien de intensificar con abiraterona, pero lo más importante que nos muestra es que junto con la ADT más la abiraterona estamos llegando a curvas de supervivencia que son superiores a las que
se alcanzaban con la radioterapia más el bloqueo o que se alcanzan con solo la prostatectomía. ¿Por qué? Por la enfermedad micrometastásica. Otro ejemplo para mostrar que la enfermedad micrometastásica abunda en estos estadios de la enfermedad es este estudio que se aleatorizó a radioterapia a la próstata versus radioterapia a la próstata más los ganglios pélvicos en alto riesgo. Y el estudio se realizó con PET-PSMA y fue estadísticamente significativo el irradiar los ganglios. Todos tenían PET-PSMA negativos y se aleatorizaba a radioterapia a la próstata o radioterapia a la próstata más ganglios. Y el irradiar los ganglios aumentó la supervivencia libre de progresión, que es un subrogado de supervivencia global. ¿Por qué impactó el irradiar los ganglios? Que eran negativos por PSMA, porque hay una enfermedad micrometastásica en este estadio de la enfermedad. Y el hacer control a esa enfermedad micrometastásica se ve reflejado en la supervivencia libre de progresión. Entonces, actualmente las guías de 2023 del NCCN nos dicen, bueno, si usted tiene un paciente, por ejemplo, de muy alto riesgo que tenga un N1, usted debe hacer radioterapia externa más bloqueo hormonal más abiroterona, es el tratamiento recomendado por la NCCN. Incluso ellos igual ponen de segunda opción la prostatectomía más linfadenectomía, sin embargo, leyendo la letra pequeña dice que debe ser usado en el contexto de clinical trials, hacer en este momento una prostatectomía más linfa en pacientes N1. ¿Por qué? Porque este estudio de la abiraterona le dio mucho poder y dio evidencia y se alcanzaron unas curvas de supervivencia superiores al hacer radioterapia más bloqueo más abiraterona en este caso de pacientes. Ya en el próximo año va a salir en el ASCO GU, van a presentar los resultados de este estudio, que es un estudio similar al que les acabo de contar, se llama Atlas, pero en vez de abiraterona se usó apalutamida. Los resultados van a salir en febrero del próximo año en el ASCO GU y sin saber, pero creo firmemente que van a ser positivos. Este es un ejemplo de un paciente N1 por PET-PSMA. El paciente fue llevado a prostatectomía más linfadenectomía pélvica de salvamento no, fue llevado a prostatectomía más linfa y al año de su tratamiento se le hace otro PET-PSMA porque tuvo un aumento del antígeno y se encuentra otro ganglio en la otra cadena. E incluso en el mismo lado donde estaba el antiguo ganglio, apareció un nuevo ganglio a pesar de la linfadenectomía. Entonces, estamos viendo que a veces el salvamento con cirugía no está teniendo los resultados que se esperaban. 2 de 3 pacientes experimentan recaída clínica en los estudios que se hace salvamento con linfadenectomía y 3 de ellos, un tercio de ellos muere a los 10 años. Entonces, parece que es insuficiente solo la cirugía en este tipo de pacientes. Se debe hacer radioterapia, pero además de la radioterapia, un complemento sistémico que es para donde van las cosas. ¿Cómo hacemos nosotros, por ejemplo, en el caso que hay un paciente que tiene una recaída, por ejemplo, metacrónica en los ganglios? Entonces, nosotros teníamos la duda si solamente hacer radiocirugía al ganglio o hacer toda la
todas las cadenas ganglionares y hacerle un refuerzo a lo que me marcó en el PET, al ganglio positivo. Y nos hemos dado cuenta que el hacer solo radiocirugía al ganglio, existe un riesgo sustancial de recaída de la enfermedad adyacente al ganglio tratado y hace que la reirradiación sea más difícil. Entonces, hemos visto que irradiar todos los ganglios y hacer un refuerzo al ganglio que me marcó es superior en recaída a solamente hacer radiocirugía al ganglio. Entonces, actualmente estamos haciendo en las recaídas, no solo tratamos el ganglio positivo, sino tratamos todas las cadenas ganglionares. Asimismo, también estamos llegando a un punto en que al entender la enfermedad subclínica, estamos viendo que si tenemos ganglios positivos en el PET, podemos irradiar profilácticamente todos los ganglios paraórticos para disminuir el riesgo de recaída. En este momento se están desarrollando estudios para esto, todavía no aleatorizados, pero sí se ha visto que la toxicidad no es tan, se mantiene, no se aumenta de una manera significativa, y sí las cohortes van mostrando que tenemos un mejor control local al irradiar los ganglios paraórticos y pélvicos y darle una sobreimpresión o un refuerzo a los ganglios que me marquen positivos. Como segundo punto, quiero tocar la enfermedad oligometastásica. Entonces, la enfermedad oligometastásica, antes se creía que eran menos de 3 metástasis. Sin embargo, ahora está cambiando al punto en que no importa tanto el número de metástasis, sino que se puedan erradicar con una radioterapia ablativa o con cirugía. Es decir, no está importando tanto el número, sino que la localización y si es susceptible de hacer una radiocirugía o una terapia ablativa con dosis ablativas. Actualmente, con el advenimiento del PSMA, nos hemos visto abocados a qué hacer con nuestros pacientes. Entonces, este es un ejemplo, es un paciente X que le vamos a poner Alejandro. Alejandro se le diagnosticó cáncer de próstata en el 2010. Él tiene 68 años, tiene un adenocarcinoma de próstata 5+4 score 9, el antígeno estaba en 32 y era un 3AN0M0. Se le hizo en el 2010 una gamografía ósea y un TAC que fueron negativos. Entonces, en el 2010, Alejandro va a radioterapia o a cirugía con una opción curativa. Pero si Alejandro hubiese sido diagnosticado en el 2021 con su misma enfermedad, se le hubiera hecho un PET. Y al hacer el PET con gamografía ósea y TAC negativos, me salieron 5 lesiones óseas. Entonces, a Alejandro, al salir esas 5 lesiones óseas, actualmente muchas personas, al ver que es un paciente que tiene 5 lesiones óseas, lo hubieran podido tratar con un bloqueo hormonal más antiandrógenos de segunda generación o incluso un bloqueo hormonal más más quimioterapia. Entonces, este paciente puede quedarse sin un control local con intención curativa solo por haberse sido diagnosticado en el 2021. Entonces, tal vez a Alejandro le hubiera ido mejor siendo diagnosticado en el 2010 que en el 2021. ¿Por qué? Porque ya existe evidencia muy fuerte de estudios aleatorizados muy grandes en que, por ejemplo, la radioterapia es superior, se aleatorizó a radioterapia más bloqueo hormonal versus bloqueo hormonal solo, como que podía ser una de las herramientas que se hubieran usado en el caso de Alejandro. Y estos estudios aleatorizados demostraron que al añadir el control local a el bloqueo hormonal en estos mismos pacientes, que muchos de ellos, como esto se hizo antes de la era del PET, muchos de estos pacientes
tendrían hoy M1 por PET. Eran gammagrafía y TAC negativos, pero tendrían M1 por PET. Sin embargo, a estos pacientes, el añadirle la radioterapia, el control local, aumentó la supervivencia global. ¿Qué quiere decir? Que el advenimiento del PET no podemos echar toda la evidencia tan fuerte que tenemos de más de 5.000 pacientes aleatorizados en que el hacer control local en este tipo de pacientes me aumenta la supervivencia global. Entonces, podemos estar cayendo en lo que llamamos undertreatment, que es pacientes que por hacer el PET no les hago un control local y estoy quitándole supervivencia global al no tratarlos de manera radical. Entonces, este es un ejemplo puesto en el ASCO GU del 2022 en un paciente que tenga ganglios linfáticos en el PET que le recomendarían y por imágenes convencionales no eran negativas. Todo el mundo está de acuerdo en el 90.2% en hacerle radioterapia más bloqueo hormonal más un antiandrógeno de segunda generación. Y algo muy interesante que se vio en el consenso de próstata en Suiza fue que la gente votó a que la radioterapia se hiciera con una dosis curativa. Entonces, como les decía, este puede ser el caso de Alejandro, en el que tengo imágenes negativas, pero por PET tengo imágenes positivas. Yo debo tratar ese paciente con intención curativa. ¿Por qué? Porque hay estudios que nos demuestran esto. El otro escenario con el que nos vemos enfrentados actualmente con el PET es a que yo tengo por imágenes convencionales una baja carga y le hago un PET y me salen más metástasis que las que veía la gammagrafía. ¿Cómo debo tratar a este paciente? Este paciente yo lo debo tratar como tenemos evidencia aleatorizada, que si yo tengo una gammagrafía ósea con menos de 4 metástasis, el hacerle control local a la próstata en un paciente que debute así, me aumenta la supervivencia global. Entonces, si yo tengo un paciente que por gammagrafía ósea tiene menos de 4 metástasis, yo debo dar radioterapia a la próstata para aumentar la supervivencia global, independiente si el PET me muestra más metástasis. Entonces, un paciente que tenga baja carga por gammagrafía, pero le hago un PET y tiene más imágenes, yo estoy obligado a tratar el primario porque existe evidencia aleatorizada que me aumenta la supervivencia global. La radioterapia al primario en esta enfermedad oligometastásica no compite contra el bloqueo hormonal. Es otra vía de acción. Luego, un paciente que sea oligometastásico, se debe tratar que debute de esa manera, es decir, sincrónico, se debe tratar con radioterapia al primario y se debe dar bloqueo de primera generación y bloqueo de segunda generación. El tratamiento sistémico va a aumentar la supervivencia global por una vía y la radioterapia va a aumentar la supervivencia global por otra vía. Además, el irradiar la próstata en este evento oligometastásico es barato y con poca toxicidad. Entonces, actualmente, el concepto de baja carga y alta carga, tenemos un conflicto, porque son 5 imágenes, son 5 lesiones, donde son, entonces, en este ejemplo veo como el B7 y el B5, y los dos tienen la razón. Entonces, se inventaron este término que se llama volumen tumoral cuantitativo total. Entonces, miraron los pacientes de baja carga de los estudios más grandes a cuánto equivalía en milímetros de tumor en un PET-PSMA. Y se dieron cuenta que el número mágico es 40. Si yo tengo más de 40 milímetros de volumen tumoral, yo soy alta carga. Y si yo tengo menos de 40 milímetros en PET-PSMA, soy baja carga.
Y así no tendríamos la discusión de que son 5, son 4, son 3, sino más por volumen, lo cual nos permitiría tener un mejor impacto. La radioterapia, entonces tenemos que la radioterapia es una indicación en el paciente sincrónico al primario. Actualmente están corriéndose muchos estudios de, si yo trato el primario, ¿por qué no irradiar las 3 metástasis también? Están corriendo estos estudios, actualmente no hay ninguna evidencia aleatorizada, pero pronto va a salir un brazo del Stampede en el que muy probablemente va a demostrar que el atacar también las metástasis va a tener un impacto. Como les digo, hay evidencia, pero no aleatorizada. Y como les digo, este brazo del Stampede nos va a responder esto. ¿Por qué creemos que es útil también irradiar las metástasis? Este es un estudio muy bonito que salió en Nature, en el cual cogieron pacientes metastásicos y hacían un análisis biomolecular y genómico de cada metástasis, y ellos podían determinar qué metástasis era la madre y a dónde se dirigía sus subclones y quién venía de quién. Y se dieron cuenta que no solamente los clones metastásicos venían de la próstata, sino había una diseminación metástasis-metástasis. Entonces, si yo ataco la metástasis, también estoy erradicando la futura diseminación de clones metastásicos de diseminación metástasis-metástasis. Entonces, aunque no haya actualmente la evidencia, nos sorprende que, por ejemplo, en los paneles de expertos de ESMO y de ASCO-GU o del APCCC, el 65% de los expertos en su práctica indican hacer radiocirugía a las metástasis o terapia dirigida a las metástasis, a pesar de que actualmente todavía no hay evidencia. Entonces, tenemos evidencia al primario, todavía no una evidencia robusta, pero los expertos creen y de manera lógica que el irradiar las metástasis va a tener un beneficio para el paciente. Acá también podemos ver, esto fue dicho en el APCC. Entonces, ya para hablar ahora no del paciente que debutó con metástasis, sino un paciente que, por ejemplo, se operó en el 2010 y tuvo una recaída actual, yo le hago un PET y encuentro que tiene metástasis. Entonces, es un paciente oligometastásico. Acá tenemos más evidencia de que hacer radioterapia dirigida a las metástasis aumenta la supervivencia libre de progresión en estos pacientes. Este es un estudio que se llama Oriol, que tal vez ya lo han oído muchas veces. Es un estudio pequeño y es estadio 2, pero es muy importante porque pudo demostrar que un paciente, si yo tengo un paciente y tengo unas metástasis metacrónicas y yo irradio esas metástasis, yo aumento la supervivencia libre de progresión. Lo interesante es que se aleatorizó a radioterapia o radiocirugía versus observación. Y eso es lo bueno, que se aleatorizó a observación. Luego, se pudo demostrar que el hacer la radiocirugía impactaba en la enfermedad. Lo interesante también de este estudio es que este estudio al principio se hizo con gammagrafía ósea, pero a todos los pacientes se les hizo PET-PSMA, pero el oncólogo de radiaciones no sabía eso. Entonces él solo disparó a las lesiones de la gammagrafía y después se hizo una correlación que cuando las lesiones de la gammagrafía coincidían con las del PET, el paciente vivía más. ¿Por qué? Y pues es lógico porque yo impacté en todas las lesiones. Entonces, lo que se dedujo también de este estudio es que yo debo tratar de impactar todas las lesiones. Si tengo un PET, pues tengo que impactar todas las lesiones. Esto es en el caso metacrónico, es decir, un paciente que se operó o se trató con radioterapia y después tuvo una recaída años posteriores
el erradicar estas metástasis me aumentan la supervivencia libre de progresión. Entonces es como si la radioterapia en el cáncer de próstata oligometastásico metacrónico fuera como un medicamento de toxicidad baja, que yo le doy el medicamento y el paciente a los 2 años puede recurrir, pero lo tuve 2 años libre de enfermedad a una toxicidad baja. Si esto fuera un medicamento, sería un blockbuster el tener un medicamento que con toxicidad baja me retrase la enfermedad y en este caso también es un tratamiento que es económico frente a muchas moléculas. Y como les decía también, el mecanismo de acción por el que actúa es diferente al que actúan los medicamentos, luego no es una competencia. Entonces, en resumen, en el paciente con cáncer de próstata metacrónico oligometastásico, sí hay evidencia de irradiar las metástasis porque me aumenta la supervivencia libre de progresión. ¿Qué nos estamos dando cuenta? Por ejemplo, incluso dentro la enfermedad metacrónica, este estudio es muy antiguo, pero me muestra pacientes que eran metastásicos y se trataban con bloqueo hormonal de manera continua o bloqueo hormonal de manera intermitente. Y no hubo diferencia significativa en la supervivencia global en hacerlo de manera continua o intermitente. Pero sí, el que se hacía de manera intermitente tenía menos toxicidad. Lo interesante es que hay pacientes de esta cohorte que tenían una supervivencia muy buena y a pesar de hacerlo de manera intermitente, lo cual nos muestra que este tipo de pacientes se comporta en algunas ocasiones como los metacrónicos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que es muy probable que la enfermedad oligometastásica metacrónica se pueda tratar con un bloqueo también de manera intermitente para tratar de tener menos toxicidad en nuestros pacientes. Y que tiene una supervivencia tan buena que estamos pensando que esta enfermedad es curable, que puede ser curable, por más de que tenga metástasis. Entonces, como creemos esto, actualmente muchos pacientes están siendo manejados de esta manera, que es usar terapias ablativas locales a toda la enfermedad, en la enfermedad oligometastásica metacrónica, más 2 años de ADT con Avienza o APA. Y si yo después de los 2 años tengo un paciente con un antígeno menor de 0.2 y que no tenga enfermedad en las imágenes, yo puedo suspender o suspendo el bloqueo hormonal de primera y de segunda generación para ver si este paciente en realidad lo curamos y en caso de que no, podríamos volver a poner el bloqueo. Esto es hacia donde creo que van hacia donde va el tratamiento de la enfermedad oligometastásica. Estos son algunos estudios que están rodando para probar esto de manera aleatorizada. Entonces, ya como conclusión, cuando yo tenga un paciente de bajo volumen, es decir, metastásico, sincrónico de bajo volumen, yo debo hacer radioterapia al primario, debo hacer bloqueo hormonal y debo dar bloqueo de segunda generación, así sean ancianos. Y lo que estamos esperando la evidencia es si incluso le hago metástasis dirigida a terapia dirigida a la metástasis o no, aunque el 65% de los expertos ya lo hace. Y si tengo un paciente metacrónico, metastásico sensible a la castración, pero metacrónico, oligometastásico, yo estoy autorizado con evidencia a hacer radiocirugía a las metástasis, porque esto me aumenta la supervivencia libre de progresión por otro mecanismo de acción y también tengo que darle bloqueo hormonal más
bloqueo antiandrogénico de segunda generación, algunos lo están dando 6 meses, el bloqueo por 2 años, y espero al paciente, si después de los 2 años está en menos de 0,2 y no tengo imágenes positivas, yo puedo descontinuar el tratamiento. ¿Qué pasa si tengo por convencional un M0 y por PET un M1? Yo tengo que tratar, también hacer terapia, tratar el primario de manera agresiva y curativa. Y si tengo un paciente M1 por convencional de bajo volumen y por PET me lo vuelve de alto volumen, yo tengo que tratarlo como si fuera un bajo volumen. ¿Por qué? Porque existe evidencia autorizada muy fuerte de que si le hago radioterapia al primario, le voy a aumentar la supervivencia global. Y asimismo, como es metastásico, le hago bloqueo hormonal más de segunda generación. Muy alto riesgo, los pacientes de muy alto riesgo, M0 actualmente, por ejemplo, que tengan ganglios positivos, el N1 es el ejemplo más claro, el hacer radioterapia al primario, más los ganglios, más ADT, más un bloqueo de segunda generación, así sea M0, es superior a la radioterapia más el bloqueo hormonal y es superior, aunque no ha existido un estudio cabeza a cabeza con la prostatectomía, si las curvas de supervivencia que se vieron alcanzadas con esta estrategia trimodal, por decirlo así, son superiores a las curvas que se han visto en la prostatectomía radical. Entonces, lo que quería traer es que estamos en la era de tratar la enfermedad de manera multidisciplinaria. Las cosas van cambiando. El PET nos ha cambiado la manera de estadificar y de entender este tumor, y siento que vienen muchos cambios y debemos estar abiertos a muchos cambios que se van a venir en el cáncer de próstata. Muchas gracias.